estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El martes por la noche, Fitch Ratings había determinado un upgrade para la calificación crediticia de la Argentina, en lo que el viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró como el cruce de un umbral clave en los mercados financieros internacionales por parte del país. Con esa noticia, los bonos soberanos en dólares reaccionaron ayer con subas de hasta 2,9% y el ETF ARGT trepó más de 4,2%, impulsados en ambos casos también por un mayor apetito al riesgo a nivel global. Sin embargo, no todas las calificadoras se han expresado en estos días con tanto optimismo. Moody's, por caso, mantendrá a la Argentina en Caa1 con una perspectiva estable, mismo escalón que Ecuador, y su analista Jaime Roig le dijo a Bloomberg Línea que una mejora inminente es improbable. Los dos canales de riesgo que monitorean en ese sentido son la incertidumbre electoral de cara al 2027 y el de las finanzas externas, es decir, las reservas netas. Aún así, resaltó que la probabilidad de impago es bastante más baja que hace un año y medio. Ahora los invito a escuchar una parte de esa entrevista que le hizo Juan Pablo Álvarez a Roig ayer en un evento organizado por Moody's en Buenos Aires. Y la última, ¿cuáles son los drivers que están, siguiendo? Un poco lo mencionaste recién, pero hoy marcaron algunos puntualmente, dónde ven debilidad y demás. Me gustaría saber un poco esos drivers y si hay chances de una recalificación en el corto plazo. Bueno, reconocemos el progreso que se ha hecho en el ajuste macroeconómico y como hablábamos hace un momento, los dos canales por donde típicamente se propagan los shocks para Argentina es justamente esto. El canal político, donde estamos viendo, sabemos que viene una elección en 18 meses, y la parte de las finanzas externas, donde este impulso que ha salido a raíz de la mejora en los términos de intercambio puede que le dé sostenibilidad al país hasta el 2028, donde llega el boom exportador por la parte del sector extractivo, y que eso sabemos que le va a dar sostenibilidad a la balanza de pagos, a las finanzas externas del país. Entonces estamos puramente enfocados en ver cómo estos dos riesgos repercutirían sobre la calificación para ver si es que esto amerita una mejora en el mediano plazo. Pero no ven una suba inminente de la calificación. Improbable que sea inminente por el hecho de que todavía hay condiciones externas volátiles a nivel global, pero sin lugar a dudas seguimos afinando nuestras proyecciones, seguimos analizando a detalle estos dos canales por donde se transmiten los shocks para Argentina, y si vemos que estamos bastante más cómodos con eso podría tal vez reflejarse en la perspectiva o la calificación del país. 2. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles desde Los Ángeles, donde acompaña al presidente Milei en la conferencia del Instituto Milken, que Chevron presentará en los próximos días un proyecto bajo el RIGI por más de $10.000 millones. Lo informó en X, donde subió una foto con la CFO de Chevron, Eymar Bonner, y dijo que la ejecutiva garantizó que estarán enviando el proyecto en los próximos días. El anuncio tiene un peso especial por lo que implica en términos del origen del capital del RIGI hasta ahora. Chevron ya era la única empresa estadounidense involucrada en uno de estos proyectos, pero en ese caso como una compañía entre varias más que forman parte del proyecto para construir el oleoducto VEMOS. Ahora, en esta nueva presentación se convierte en la primera que realiza de forma independiente una compañía estadounidense. Recordemos que el RIGI ya acumula más de 30 proyectos presentados. Por monto comprometido, el cobre lidera con 31.313 millones en 5 iniciativas, mientras que sigue creciendo lo destinado a oil and gas. 3. La posible resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán dominó la jornada de ayer en los mercados globales, con Axios reportando que Washington y Teherán están cerca de un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin a la guerra. La respuesta del mercado fue inmediata, con el crudo Brent cayendo casi 8% y cerrando en $101 el barril, mientras que el WTI cedió alrededor de 7% hasta los $95. Las acciones globales también avanzaron con fuerza, con los 3 índices líderes de la
la bolsa estadounidense subiendo entre 1 y 2%, pero el propio Trump inyectó incertidumbre hacia el final de la jornada. Publicando nuevamente en Truth Social, advirtió que si Irán no acepta las condiciones, el bombardeo comenzará y será lamentablemente a un nivel e intensidad mucho más alto que antes. Irán, por su parte, dijo que está evaluando la propuesta y que presentará su respuesta a través de mediadores en Pakistán. Pasando al mundo de las acciones argentinas, tuvimos ayer resultados del primer trimestre con TGS reportando una facturación de 484.200 millones de pesos por encima del consenso de 480.140 millones de pesos. Sin embargo, en base a datos de Bloomberg, la ganancia por acción quedó por debajo de las expectativas en 212 pesos con 53 centavos, por debajo de la estimación de 355,66. Pampa Energía, por su parte, reportó una facturación de 573 millones de dólares, levemente por encima de las expectativas. A la hora de grabar este podcast, no estaban publicados todavía en la página de inversores los resultados de Superbill. Les comento de todas formas que fue el tercer banco ayer que más subió en Wall Street, en su caso por más de 7%. Es un balance para revisar hoy y ver cómo viene el tema de la morosidad. Pampa, por su parte, subía menos de 0,7% en el aftermarket anoche a la hora de grabar este podcast. Antes de pasar a recintos del poder con Mariano Espina, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cerró 4,4% arriba, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 10,6% para Macro y caídas de hasta 4,9% para Vista Energy. Los bonos en dólares, en cambio, subieron hasta 2,7% y el riesgo país quedó en 514 puntos, bastante cerca del mínimo de menos de 480 puntos en la era Milei. El dólar blue cerró en 1.400 pesos, el MEP en 1.449, el contado con liqui en 1.494, el mayorista quedó en 1.388 y el minorista en 1.410 pesos. En cuanto a las tasas, la LECAP a octubre quedó en 26,6% y la caución a un día cerró en 19,7%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 45 millones de dólares y las reservas brutas cerraron en 45.674 millones de dólares. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Gracias, Fran. Estamos desde la provincia de San Juan participando de la Expo Minera, en la que están participando los ejecutivos de las principales compañías, y también está la política, no solo gobernadores, sino que este jueves estará Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y también Diego Santilli, el ministro de Interior, para ser partícipes del crecimiento de este sector que se convertirá en una década en uno de los principales generadores de divisas de Argentina. Los números del sector privado esperan para este año exportaciones por 9.000 millones de dólares, más de los 6.000 millones del año pasado, que ya habían sido récord para el sector en el país, y para 2035 ya se espera por arriba de 30.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Para este cambio fueron importantes distintas medidas del presidente Milei. La última de ellas fueron los cambios a la ley de glaciares, y vamos a hablar un poco con el director asociado de la consultora Poliarquía, Ernesto Kusianovich, del área de energía, recursos naturales y medio ambiente, de cómo es la percepción de la opinión pública sobre la minería. Y la primera pregunta para Ernesto justamente es: ¿qué cambió entre la sanción en 2010 de la ley de glaciares y la percepción que hoy tiene la población sobre la minería tras el reciente cambio en el Congreso a esta ley? Primero, hay que tratar de evitar los anacronismos, es decir, son más de 10 años del trayecto de una ley. Sí, es cierto, la Constitución es de 1853 y la seguimos utilizando con modificaciones. La cuestión legal es importante, pero hay que tener en cuenta que tratándose de una ley como esta, me da la sensación que en términos de la opinión pública es que se entiende un poco más, que finalmente la minería logró explicarse un poco más y pasar del estadio sector extractivista, consumidor de agua y generador de poco empleo, a un sector que genera empleo, que genera expectativa, que hace un derrame local, ¿sí? y que tiene impacto sobre la opinión de las personas. El dato más interesante que te doy, porque no dije en ningún momento conocimiento, el conocimiento de la minería sigue siendo
tan bajo como hace 20 años atrás. Solamente el 20% de la población en San Juan o a lo largo del país, solo el 20% dice que sabe algo de minería. El 80% no tiene la menor idea. Entonces, lo que ha ocurrido es que gracias a litio, cobre, minerales críticos, situación económica, etcétera, etcétera, ha habido un cambio en la mirada del público con respecto a la minería. La minería no ha hecho mucho más todavía. Vamos a hablar claro, por eso yo en el panel dije, cuidado, no hay una revolución todavía. Lo que ha hecho es poner más o menos las cosas en orden y prometer y decir en potencial, vamos a tener esto, vamos a tener... Y eso ha sido posible porque hay una expectativa. Ahora, si no logramos satisfacer esas expectativas, vamos probablemente volver al pasado y hasta mucho peor, porque muy diferente a alguien cuando le prometes algo y no lo cumplís, ¿sí? Se convierte en un potencial antiminero, de otra manera, de otro tipo. Y de ese 20% que conoce la minería, en general, ¿cuál es su imagen respecto a la actividad? Es positiva, es buena, porque sabe, porque conoce, porque efectivamente ha leído, mira las noticias, sigue el tema del litio, sigue el tema del cobre, sabe que es importante, etcétera, etcétera. Entonces forma parte de un grupo importante de público que adhiere a la minería. Y esa adhesión es importante. En ese sentido, ese 20% no va a cambiar el amperímetro, ni transformar el 80%. Lo que quiero decir es, hoy no sé si tiene mucho sentido que la gente sepa más de minería. Tiene sentido que la gente entienda que la minería es un sector más del cual puede aprovechar su desarrollo, progreso, como cualquier otro sector. La minería ha salido de lo que se dice en inglés el spotlight, de la luz debajo que todo el mundo miraba, condenaba. Y ese salto, esa salida ha sido muy importante, es histórico. Y de la gente, imagino principalmente el otro 80% que no conoce la minería, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿O cuáles son los prejuicios? Empleo. El empleo, el agua, como apareció en el panel. La cuestión de infraestructura es mucho más importante de lo que creían. Yo hace 10 años atrás hacíamos un estudio sobre minería y vialidad. Y cuando le preguntamos a la gente en relación a la vialidad, de cómo la minería podía transformar cuestiones viales como una calle, mejorar una zanja o permitir un paso a nivel, se transformaba completamente. Porque como no tenían conocimiento, llegaban a la minería a través de eso. Entonces, cuidado, no es una transformación tan rápida, no es tan radical, siguen habiendo muchas dudas, pero sin lugar a dudas el debate de glaciares nos ha transparentado y nos está diciendo que el gran problema no son los glaciares, que el gran problema es el agua, que el gran problema es el empleo, la expectativa que se crea en torno al empleo, las posibilidades que tiene la gente de trabajar en el sector y el tema de infraestructura que es importante. Lo de la localía también me parece importante, pero es como lógico, ¿no? O sea, se extrae ahí, me gustaría trabajar en esa cosa que está a 20 cuadras de mi casa. Última pregunta, Ernesto. ¿Qué enseñanzas crees que nos está dando Vaca Muerta, que también en su inicio el fracking tenía una imagen muy negativa y hoy ya es una realidad Vaca Muerta, y todo lo que está pasando en Neuquén con la gente que se va a vivir y demás? ¿Qué enseñanzas crees que deja Neuquén para lo que puede ser San Juan y la minería? Yo creo que lo más importante es, como dije, reducir un poco más la mirada, el foco, la atención, el estar hablando constantemente de minería y que empezar a hablar de proyectos. Es interesante porque tu pregunta no es sobre oil and gas, tu pregunta es sobre Vaca Muerta, que es un depósito, es un proyecto muy grande. Y entonces Vaca Muerta, con un nombre muy peculiar, Vaca Muerta, que en su momento incluso tenía una connotación negativa, es todo lo contrario. Si yo tengo la posibilidad de abrir un boliche bailable, le pongo como nombre Vaca Muerta porque es un nombre que realmente atrapa y atrae. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Y la enseñanza ha sido que en poco tiempo la Argentina hoy produce 500.000 barriles y esos 500.000 barriles, una buena parte se va a exportar y esa exportación va a implicar divisas y mejora. Hoy leí en los diarios Figueroa, el gobernador de Neuquén, se convirtió en uno de los más populares y más votados. ¿Es por mérito de él? Probablemente, pero ha sabido leer muy bien la cuestión local y aprovechar que efectivamente el impacto de Vaca Muerta. Vaca Muerta cuando nació, cuando apareció en la opinión pública después de la nacionalización de YPF en el 2012, ya para comenzar tenía un 65% de conocimiento. Entonces, la gente sabe de oil and gas muy poco, sabe de Vaca Muerta muchísimo. Para la minería la enseñanza es esa. Dejemos de hablar de minería, empecemos a hablar de proyectos y de empresas. La frase del día. Antes de irnos, una frase que resume el momento que está viviendo la Argentina tras el upgrade de Fitch en la visión de José Luis Daza, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Se viene una avalancha de dólares, vamos a tener un problema de sobreabundancia de dólares y va a haber presión para que el tipo de cambio se aprecie. No es voluntario, no lo controlamos. El viceministro de Economía también dijo que en manejo de deuda esto es lo opuesto a lo que hizo Mauricio Macri.
Macri. Acá primero se hizo el ajuste fiscal y se postergó la emisión de deuda. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.